Gracias, señor magistrado. Cita magistrado, este Ministerio Público formula acusación contra Salustiano Valdemar Salas Namay, como autor del delito de usurpación en agravio segunda Josefa Ruiz de Reynoso. Señor magistrado, en el presente juicio demostraremos que el acusado, aprovechándose de su condición de colindante, decidió unilateralmente alterar los linderos para expandir su edificación a costa del predio de una adulta mayor de 77 años ubicado en Girón Triunfo 1136 de esta ciudad de Jujuy. La víctima, la señora segunda Josefa Ruiz de Reynoso, posee de manera pacífica, pública y continua su domicilio por más de 47 años, amparada en su escritura de compraventa de 1972 y la partida registral 050-0047-6. El área afectada no era un espacio abandonado ni en desuso, era la huerta y corral de la agraviada, un espacio de tierra delimitado y protegido desde hace muchísimos años por un cerco perimétrico calaminas de 2.30 metros de altura. En este espacio, la señora segunda Josefa y su esposo han cultivado tradicionalmente sus plantas medicinales y criado sus aves de corral para el sustento diario. Esta pacífica posesión y el cerco que la resguardaba fueron destruidos por la acción delictiva del acusado. El 3 de diciembre de 2023, aproximadamente a las 17 horas, en circunstancias que la agraviada se dirigió a la parte posterior de su terreno, su huerta, para alimentar sus gallinas, constató con profunda sorpresa que el cerco de calaminas que delimitaba su propiedad había sido destruido. Se tiene cita magistrada que el acusado, aprovechando que los dueños se encontraban fuera de su domicilio, ingresó de manera sorpresiva y violenta a la huerta, rompiendo el cerco que limitaba los predios y procediendo a colocar fierros de construcción y levantar columnas metálicas sobre una zanja recientemente cavada dentro de la posesión y propiedad de la víctima, alterando físicamente la colindancia posterior y dejando estructuras metálicas embotadas dentro del corral de gallinas de la víctima. Estos hechos configuran el delito de usurpación en la modalidad de destrucción y alteración de linderos, ilícito previsto sancionado al numeral 1 del primer párrafo artículo 202 del Código Penal. Señor magistrado, hasta este juicio concurrirá la agraviada, quien confirmará que el área usurpada corresponde a la huerta donde cría sus gallinas y que el cerco de calaminas protegía su posesión y propiedad antes de ser destruido sin su autorización. Asimismo, los testimonios de María Angélica Reynoso Ruiz y Jorge Rock Más Reynoso ratificarán la posesión de más de 40 años, el uso histórico de la huerta para sembrar planta medicinal y criar gallinas, y la destrucción violenta de las calaminas por parte del acusado. Asimismo, la testimonial del maestro de obra Darwin Mas Becerra ratificará haber realizado las excavaciones y el vaciado de cimentación en la zona del conflicto. Con ello, y con instrumentales consistentes en la copia literal de la partida y lectura pública en compra-venta, acreditan los 245 metros cuadrados de extensión y lindero legítimo de la víctima. Asimismo, con el acta de constatación policial de fecha 5 de diciembre de 2023, demostraremos la preexistencia del cerco posterior con calaminas, oxidadas de 2.30 metros de altura y las columnas de fierro y zapatos levantadas ilícitamente por el acusado en la huerta de la víctima, y de igual forma con el acta de constatación y verificación de fecha 2 de diciembre de 2024, donde se registra físicamente la existencia de la huerta del corral de gallinas de por 10 metros, los árboles frutales, incluidos los señalados por la víctima, y el quiebre estructural del fierro dejado por la obra del investigado del acusado dentro del corral, a lo que se agrega el acta de visualización del video que contiene las imágenes de los trabajos de cercado y de limitación forzada sobre la usurpada. Teniendo en cuenta ello, señor magistrado, solicitamos, habiéndose cometido el delito y habiéndose concluido la responsabilidad del acusado, solicitamos para Salustiano Valdemar Salas Namay, como autor del delito de usurpación en agravio de segunda Josefa Ruiz de Reynoso, la pena de 3 años de pena privativa de libertad, y asimismo el pago de la suma de 5.000 soles por concepto de reparación a favor de la agraviada. ¿Qué concluye, señor magistrado? Gracias. Gracias. Parte agraviada, se ha constituido un actor civil para que presente sus alegatos. Gracias, doctora. Durante el desarrollo del juicio oral, doctora, se acredita la responsabilidad penal del acusado, Sara Nanay Salustiano, por la comisión de delito de usurpación prevista en el artículo 202 del Código Penal. El acusado, doctora, aprovechando que la agraviada se encontraba ausente por viaje a la ciudad de Tarapoto para realizar los chequeos médicos, ingresó ilegalmente a una parte del predio que se encontraba bajo su posesión del segunda Josefa Ruiz Reynoso, un aproximado de 60 años, doctora, la misma que cuenta con título de propiedad que se encuentra anexado al expediente. Este señor ejecutó actos materiales de ocupación mediante destrucción del cerco perimétrico construido con postes de madera y cerco de calaminas,
edificando la construcción de columnas de fierro dentro del área aproximada de 4 metros cuadrados, sin autorización de los propietarios del predio. El acusado, doctora, es vecino colindante y aprovechando de dicha condición, ingresó más allá de los límites del predio para ampliar materialmente el área de su construcción sobre el terreno ajeno, la misma que en ese momento venía ejecutando su vivienda. La Corte Suprema ha establecido que el delito de usurpación protege la posesión pacífica, tranquila del inmueble y no exclusivamente el derecho de propiedad. Así mismo ha señalado que debe acreditarse objetivamente que la víctima ejercía la posesión o tenencia al momento de los hechos. Los hechos acreditaremos, señor magistrado, durante el juicio oral y se demostrará lo siguiente. La gravedad de ejercer la posesión efectiva del predio. El acusado viene a ser colindante del predio, circunstancia que le permitía conocer los límites de la propiedad y existencia del cerco separaba ambos inmuebles. Durante la ausencia de la gravedad del acusado ingresó aproximadamente 4 metros cuadrados dentro del terreno según a José Juan Ruiz Reynoso. El acusado realizó actos concretos de ocupación consistente en colocación de construcción de columnas de fierro destinadas a la reedificación de vivienda y retiro del cerco perimétrico que delindaba la propiedad de la agraviada y del acusado. El acta de constatación fiscal deja constancia de la ubicación de la columna y que se encontraba dentro del área acurrida de un predio agraviado. Las tomas fotográficas permitidas que observan objetivamente la existencia de la construcción y la ubicación de columnas dentro del área de material afectado. Un ratito, doctor, un poquitito. La agraviada al retornar la advertencia, la invención, ejercicio de su derecho a la defensa posesoria, retiró la cerco que había desplazado y afectada la colocación, colocando nuevamente en su ubicación correspondiente. El retiro del cerco de parte de la agraviada no ilimita neutraliza la conducta del anterior acusado, por las columnas y la construcción permanecen en la fecha dentro del área de la propiedad en posesión de la agraviada, hasta la fecha, doctor. Además, la propia existencia de la construcción y las columnas dentro del área de la agraviada demuestra que el acusado había ejecutado actos materiales, doctora, de ocupación. El conflicto no se limita en una diferencia abstracta del lindero, sino una invasión y concreta la objetividad del caso. Sobre todo, los doctores que vamos a demostrar, también se acredita que el acusado actuó con conocimiento de estado ingresando al área que no correspondía, señora magistrada. Su condición de colindante permitía conocer los límites de ambos predios. No se trató de un ingreso casual o accidental, sino de una conducta acompañada de actos materiales de construcción. Permanencia, aprovechamiento aproximadamente de 4 metros cuadrados del terreno de la agraviada. Razón por lo que esta parte solicita a su despacho, doctora, declare la responsabilidad penal del acusado, delito de usurpación, conforme al artículo 2 Código Procesal Penal, 202 del Código Procesal Penal. Fija una reparación civil correspondiente de 1 año por el daño ocasionado, sin perjuicio de la restitución del retiro de construcción levantados dentro de un área de la agraviada, conforme a lo que corresponde legalmente. Ese sería todo referente a los alegatos de apertura. Gracias, doctor. Gracias, actor civil, defensa técnica. Se le concede el uso de la palabra para que presente sus alegatos o se pronuncie con respecto a la petición. Defensa. Sí, señora magistrada, presento mis alegatos preliminares a favor de mi patrocinado, el señor Salustiano Valdemar Salas Namay, doctor. Señora magistrada, se ha escuchado la oralización de los alegatos preliminares por parte de la Fiscalía, así también como los alegatos preliminares por parte del actor civil, señora magistrada. Señora magistrada, se le acusa a mi patrocinado de un ilícito penal del cual no es responsable, señora magistrada, ¿no? Más aún hay que tener en cuenta que la edificación que se ha estado realizando por parte de mi patrocinado, ¿no? Estando un albañil y peones, ha sido dentro de la propiedad de mi patrocinado, que está dentro del título de propiedad, señora magistrada, que eso hay que tener en cuenta. Y asimismo, señora magistrada, mi patrocinado en ningún momento ha utilizado la violencia o amenaza para apropiarse de ese pedazo de propiedad donde ha implantado sus columnas, ¿no? Más aún que hay un testigo, señora, el señor Darwin Más Becerra, quien ha declarado el 30 de septiembre de 2024, quien ha mencionado que las obras de construcción, doctora, se ha empezado la primera semana de agosto, ¿no?, de 2023.
¿Y cuándo se ha realizado recién la denuncia, señora magistrada? En octubre. En octubre ha realizado la denuncia la señora Segunda Josefa Ruiz de Reynoso, señora magistrada. Ha pasado tanto tiempo, señora magistrada, ¿no? Si hubiera sido en flagrancia, estuviéramos diciendo que ha sido en forma de amenaza y de violencia. Doctora, ¿se puede pedir que se callen, por favor, al otro lado, doctora? Un ratito, doctor Hamilton. Doctor, por favor, pausar su audio. Continúe, doctor Hamilton. Mi patrocinado en ningún momento ha retirado algún cerco perimétrico, señora magistrada, ¿no? Se ha hecho la construcción dentro de su propiedad. La señora Josefa ha hecho recién en octubre la denuncia, señora magistrada. Mi patrocinado, el señor Darwin Mas Becerra, ha mencionado también su declaración que la señora Josefa y su esposo siempre iban al terreno y no decían nada. Recién empezó el problema cuando una de sus hijas de la señora Josefa, ¿no? Angelita Reynoso Ruiz, ha comenzado a hacer el problema, señora magistrada. En este oficio, doctora, se va a actuar muchos medios probatorios que van a hacer, que nos va a llevar a la verdad, doctora. Y en su momento voy a pedir que se declare infundada la acusación y asimismo que se declare la inocencia de mi patrocinado, el señor Salustiano Valdemar Salas Namay, señora magistrada. Eso es todo, señora magistrada. Gracias. Muy bien. Señor acusado, me voy a dirigir a usted, señor Salustiano. Sírvase a habilitar su cámara, por favor. Le voy a hacer la lectura de sus derechos. Señor Salustiano, usted en este proceso tiene derechos, conforme al debido proceso y a su derecho de defensa. Usted tiene derecho a conocer de manera clara y precisa los hechos que se le imputan. Usted ha escuchado, la Fiscalía ha expuesto los hechos en materia de imputación, le ha indicado el lugar, la hora, las circunstancias, cómo que a usted se le atribuye la presunta comisión del delito de usurpación. Usted tiene derecho a contar con la asistencia de su abogado defensor durante toda la audiencia. El que está presente en esta audiencia, el doctor Hamilton. También indicarle de que usted es libre de manifestarse en torno a la imputación que se le está realizando. Esto a través de su declaración, si usted desea declarar a que no se emplee ningún medio que se entienda sea motivo contrario a su dignidad como persona humana. Como también existe el derecho a no declarar o guardar silencio sin que ello sea interpretado en su contra. Por los derechos que le acabo de indicar, ¿me ha entendido, señor Salustiano? Señor Salustiano. Bien, correcto. Indicarle en ese sentido si usted admite ser autor o partícipe del delito en materia de imputación, responsable de la pena y la reparación civil. Por favor, responda o consulte con su abogado. ¿Cuál sería su respuesta? Bien, gracias. Se va a dejar constancia entonces que el acusado ha sido debidamente informado de sus derechos. Bien, conforme a la secuela del proceso, corresponde preguntar a las partes si es que existe o tienen solicitud de nueva prueba, Fiscalía. Ninguna, señor magistrado, gracias. Defensa técnica. Ninguna, señora magistrada. Señor acusado, señor abogado defensor, su patrocinado va a declarar en juicio. Doctora, por ahora va a guardar silencio, más adelante va a declarar, doctora, durante el proceso. Bien, correcto. Entonces vamos a proseguir con la actividad probatoria. Esto sería primero la prueba por el personal. Doctora, disculpe. ¿Doctor? Sí, disculpe, doctorita. Yo quisiera pedir que se suspenda la audiencia porque tengo ahorita a las 12 una continuación de un juicio, un proceso con el juzgado de acá de Juanjuy. Creo que es con la doctora Catari. Ahí te le doy el número de expediente. Es el expediente 736-2022. Es continuación, doctora. Defensa técnica. Fiscalía tiene oposición. No hay oposición, señor magistrado. Bien. Vamos a suspender la audiencia. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto día hábil. Esto es el día
31 de agosto a las 12:30 del mediodía. Con la fecha en la cual se va a notificar a los testigos, ¿ya? Notificar testigos en las direcciones, con los datos consignados en el acta de enjuiciamiento. Doctora, ¿me puede Se repetir la hora? dispone 31 de agosto. 12:30. 12:30. Gracias. Ya, puede desactivar su audio, pausar su audio. Bien, gracias. Entonces se va a disponer notificar para los testigos el día 31 de agosto del año 2026 a las 12:30, bajo el apercibimiento de decretar su condición compulsiva en caso de inasistencia injustificada, solicitando que el Ministerio Público también previamente pueda coordinar y coadyuvar la citación y la preparación de sus órganos de prueba para este juicio oral. Con la fecha y hora, Fiscalía. ¿Cierta majestad, todos los testigos o vamos de tal vez con alguno específico? Doctor, hay que citarle a todos los testigos para luego ver si están debidamente notificados o reiterar o tener la respuesta de sus domicilios, porque a veces cambian de domicilio. Ok, conforme a su majestad, gracias. Ya, entonces, doctor, agraviado, parte agraviado. Bien, entonces, doctores, siendo las 12:02 de la tarde, se da por cerrada la grabación de audio. Buenos días. Buenos días, gracias.